Señor Dios, le pedimos que usted sea dándonos espíritu de obediencia, de discípulo, que usted sea, Padre, guiando las palabras que salgan de mi boca, que usted, Padre, ponga en nosotros ese deseo sincero, genuino, de conocer su voluntad, ya que defendiendo tradiciones humanas o defendiendo nuestras propias opiniones, Señor, no vamos hacia la vida eterna, sino en dirección opuesta. Es nuestro deseo, Señor, el deseo de cada uno de nosotros, conocerle cada día más, tener una relación más estrecha con usted, Señor, para de esa manera cada vez ser mejores exponentes, Señor, de lo que es su iglesia, de lo que es ser hijo suyo, Señor. Permítanos, Señor, este honor, este gran privilegio en este mundo. Bendito Dios por los hermanos que no se pudieron conectar, esté con ellos. Ojalá este video quede bien para ellos. Y por nosotros que estamos aquí reunidos, Señor, ponga usted una bendición especial, Señor, que este momento sea de gran edificación, de gran fortalecimiento espiritual en su Hijo Cristo. Que su Santo Espíritu, Padre, nos guíe, nos dirija, Señor, que Él sea el que se manifieste en este momento que vamos a abrir su santa palabra. En Cristo Jesús, damos gracias y pedimos todo. Amén. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar de la importancia de que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida, que en cuanto a nuestra mente, nuestro entendimiento, que en cuanto a nuestro corazón, la palabra de Dios ocupe el lugar que merece y lo más importante, que nosotros necesitamos que ocupe. Porque la palabra de Dios en nuestra vida puede hacer maravillas. La palabra de Dios puede mover montañas, etcétera. Pero para que eso ocurra, nosotros necesitamos creerla. El Evangelio mismo de salvación, dice Pablo, allá comenzando la epístola, Romanos 1:16, dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar al que cree. Y el que no cree, ni siquiera el poder de Dios lo puede salvar. Entonces es importante que la palabra esté gobernando nuestro entendimiento, nuestra vida, porque entonces no vamos a tener ningún efecto. Es importante conocer la palabra, es importante entender la palabra, pero el fin, el propósito no es entenderla, no es memorizarla, no es solamente estudiarla, ese es un medio. El fin es que la palabra viva en nosotros, que nosotros seamos, como dice Santiago, ¿no es cierto? O Jacob, según dependiendo de la traducción que usted use, esa carta universal de Santiago, dice que la fe sin obra es muerta y que no debemos ser oidores o olvidadizos, sino que retenedores de la palabra y hacedores de la misma. Si no, no sirve para nada. La palabra de Dios no va a tener ningún efecto en nuestra vida y mucho menos en la vida de quienes nos rodean. Pero si la palabra realmente está viviendo, está morando en nosotros, no solamente va a ser de bendición para nuestra vida, también va a poder ser de bendición para el que esté al lado nuestro. Puede ser una familia, puede ser amigo, puede ser una persona que conozcamos en el trabajo o hasta un desconocido. La bendición puede extenderse. Y siendo la palabra de Dios tan fundamental, ¿no es cierto? Yo quiero que usted medite en su corazón en estos primeros minutos, que usted lleve a su mente por qué la palabra de Dios es tan fundamental, por qué es tan importante. Usted, yo creo que en su mente, en su corazón, tiene muchas respuestas para eso. Bien, la afirmación que yo le puedo dar es que la palabra de Dios es fundamental para nosotros los cristianos, los que creemos. Para el mundo pagano, para el mundo que está en la ignorancia, en las tinieblas del conocimiento, la palabra de Dios es hasta para la risa, es algo ridículo, algo sin importancia. Pero para nosotros los cristianos es fundamental. Y hay razones para que así sea.
Es decir, hay motivos y son motivos demostrables, son motivos reales que cuando los ponemos a fuego soportan. Bien, las personas que niegan las bondades, las bendiciones, los resultados de la palabra de Dios obrando son las personas que no los tienen. ¿Y por qué no los tienen? Por lo que dije al principio. La palabra no está morando en ellos. Pueden saberse algunos versículos o muchos versículos de la Biblia, pasajes. Pueden entenderlos. Pero si no los vivimos, si no los creemos, la palabra de Dios, créanme que no tiene ningún efecto o resultado. Bien, y vamos a ver algunos motivos. Yo aquí tengo 5 motivos por los que la palabra de Dios es fundamental para cualquier ser humano en este mundo. Y el primero es evita el engaño. La palabra de Dios, morando en nosotros, evita el engaño. Al estudiar las escrituras, vamos a poder discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Porque una de las cosas que confunde este mundo es la fantasía con la realidad. No hace un discernimiento real de lo que es real y de lo que es ficción. La mayoría de las personas en este mundo viven una fantasía religiosa que puede estar basada, por ejemplo, en cosas como amuletos, en cosas como tradiciones, en fin, pero no en el conocimiento verdadero. La palabra de Dios evita el engaño para con otros. Hay muchas personas que están lucrando de la fe. El apóstol Pedro advierte de eso en su epístola. Muchos harán mercadería de vosotros. Entonces, lo primero, evita el engaño. ¿Dónde podemos ver eso? En Mateo capítulo 4. Hace poquito yo estuve estudiando lo que fue la tentación de Jesús en el desierto. ¿Y Satanás a qué vino? ¿A darle ánimo? ¿A orar con él? No. Satanás vino a tentarlo, a hacerlo caer, a hacer tropezar al Señor, incluso mencionando la Escritura. Entonces, Jesús, un conocedor de la Escritura, de la palabra de Dios, evitó el engaño. O si no, en la primera o segunda tentación hubiera caído al tiro, al tiro. Pero nosotros, si no estamos preparados para la tentación, vamos a caer a la primera o a la segunda. Porque Satanás viene con sutileza, viene pero con una tremenda sutileza. Satanás no viene con cachos, vestido de rojo, como lo pintan. No. Satanás, lamentablemente, usa a otras personas que están bajo su gobierno, bajo su influencia. ¿Y quiénes son esas personas? Todas las personas que no están bajo la influencia del Espíritu Santo. Es decir, cualquier persona en este mundo que no ha entregado su vida a Cristo es un siervo de Satanás. Y Satanás lo usa. Y a veces nosotros nos enfrascamos con la persona, pero esa persona es simplemente un títere del demonio, un títere de Satanás. Bien, y Satanás va a usar personas que no han sido redimidas por Cristo para engañarnos. Y va a crear situaciones en las que va a querer que nosotros tropecemos. Si no nos alimentamos de la palabra, si no estamos nutridos de la palabra, vamos a caer. Piense usted que a Satanás no le tembló la mano de ir a tentar al propio Hijo de Dios. O sea, si Satanás se atrevió a ir a desafiar al Hijo de Dios, ¿qué soy yo o qué usted? Nada. Si nosotros no estamos preparados para el ataque que viene, el resultado ya está definido. Espiritualmente hablando, ya está definido. Los voy a llevar a un pasaje y justamente vamos a empezar a abrir la palabra del Señor. 2 de Pedro, segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, vamos a ir al capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí nos dice que vamos a evitar el engaño. Capítulo 3, versículo 16.
Vamos a leer desde el 15 para poder entender la idea. Bien, dice el apóstol Pedro, aquí está haciendo una referencia al apóstol Pablo, y dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. Aquí un ejemplo directo. Las personas que andan enseñando doctrinas, como dice aquí, torcidas, no todos son conscientes de que están equivocados. Es increíble, pero hay personas que conscientemente andan engañando a las personas con la fe y, y con ello se hacen eh, ricos algunos. O sea, hay personas que conscientemente están engañando a las personas con la palabra, como Satanás en el desierto, conscientemente fue a desafiar al Señor. Pero también hay personas que en su ignorancia piensan que están bien, pero lo que tienen bien es solamente la doctrina torcida. Dice que son indoctos. ¿Qué significa que son indoctos? Significa que no son preparados. Una persona, un doctor, es una persona que se preparó, que estudió a cabalidad algo. Eso significa un doctor. Un indocto o indoctor es una persona ignorante. Habla cosas que no entiende, niega o afirma cosas que no sabe, pero ¿sabe qué? La gente cree. La gente cree. Yo creo que a usted le pasa como a mí. Vemos una serie, vemos una película, o a cualquier charlatán en la tele, en la radio escuchamos a veces, o alguien escribe algo en un diario conocido y afirma cosas en el nombre de Dios, dice que la Biblia dice o niega esto, y realmente no es así. Pero ¿qué pasa con las personas que escuchan? Lo creen. Dice, si él lo dice, entonces tiene que ser cierto. Aquí, entonces, el primer motivo para ser preparado en la escritura es que vamos a evitar el engaño. Bien, primer punto, evitamos el engaño. Muchos viven la fe, la religión, no de una manera sincera, honesta. Bien, entonces es importante que nosotros estemos preparados ante toda situación. Bien, segundo motivo, la palabra de Dios es fuente de verdad y sabiduría. Usted en la escritura, en la palabra de Dios, va a tener la experiencia de muchas personas que vivieron muchos años. Es como cuando uno va a la universidad y en una clase, en 45 minutos, a uno le enseñan algo que es el resultado a veces del trabajo, de la vida de una persona. Yo a veces pensaba eso cuando estaba en la universidad. Increíble esto que aprendí en 20 o 30 minutos, lo logró determinar una persona llevando años investigando y haciendo pruebas. La Biblia es lo mismo. Cuando nosotros tomamos la Biblia y nos ponemos a estudiar la palabra 20, 10, 15 minutos, aprendemos algo, eso nos ahorra un montón de errores en la vida, si lo aplicamos. No solamente si lo leemos y lo entendemos, sino que si lo vivimos. La palabra de Dios nos va a librar de cientos de errores en nuestra vida. Entonces es fuente de sabiduría y también es fuente de verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene la verdad y la sabiduría para vivir una vida justa y plena ante los ojos de Dios. Porque los estándares del mundo son muy distintos a los estándares de Dios. Las personas, cuando uno le va a hablar de su necesidad, de que Cristo lo redima, de que Cristo lo rescate del pecado, lo libere del pecado, que perdone sus pecados, las personas en la ignorancia del mundo dicen: no, pero yo soy bueno,
Yo no le hago mal a nadie. Soy un buen papá, soy un buen esposo. Es decir, nunca han robado, nunca han mentido, nunca han hecho daño a nadie. Y esa es la mentira más grande. Porque no solamente hemos cometido un error, cometemos todos los días errores, todos los días. Pero Dios es amplio en perdonar. Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que el pecador se arrepienta, se vuelva a Él y viva. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué dice el mundo? No necesito a Dios. No necesito a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es imprescindible tener a Dios en nuestra vida para poder ser salvo. Fíjese, vamos a ir a Juan capítulo 17. Y de este capítulo vamos a extraer el motivo, la afirmación de que la palabra de Dios es la verdad. Hechos 17, versículo 17. Es una afirmación. Perdón, Juan 17, 17. Esta es la oración escrita, el registro de la oración más larga que tenemos de Jesús. Aquí Jesús está orando al Padre, ¿verdad? Y en el versículo 17 declara una afirmación cortita, pero mire lo poderosa que es. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y así podríamos ir a varios pasajes de la Escritura que declaran que la palabra de Dios es verdad. Y si no fuera así, usted sabe, cualquier mentira más temprano que tarde cae. Y la Biblia, siglo tras siglo, ya miles de años, prevalece, se sostiene a sí misma. No necesita que nadie la defienda. Se defiende sola porque es la verdad. ¿Y cuántas personas atacándola? Cultura tras cultura, siglos tras siglos, atacando a la Biblia. Y la Biblia, el libro más vendido, más publicado, más respetado, el guía moral más poderoso del mundo. No encontramos nada mejor para vivir esta vida sabiamente que la Biblia. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. Entonces este sería un segundo motivo. El primero, evitamos el engaño. Segundo, es fuente de verdad y sabiduría divina. Y aquí mismo, en este mismo capítulo, en el versículo 3, vamos a observar que a través de la palabra de Dios conocemos a Dios. Si Dios no se hubiera dado a conocer, si Dios no se hubiera revelado, todos andaríamos pensando en su propio Dios. No, yo pienso que Dios es así, yo creo que Dios quiere esto, yo creo que Dios quiere esto otro, pero cada uno con su opinión. Y lo más probable, hermanos, pero lo más seguro es que ninguno estaría en lo correcto. Todos equivocados, cada uno en su opinión. Sin embargo, Dios se preocupa de revelar su voluntad, de revelarse a sí mismo, de revelarnos a nosotros nuestro propósito de existir, el fin que tiene para nosotros o el fin al que podemos llegar, un fin que es eterno. Y todo esto es a través de conocer a Dios. No hay otro medio, y esto subrayenlo, no hay otro medio para conocer a Dios que no sea la revelación de Dios. A través solamente de la Biblia podemos conocer a Dios, entender a Dios y el plan de Dios para nuestra vida. Fíjese, por ejemplo, aquí mismo no hemos movido la página en el versículo 3. Me encanta este versículo. Echa por tierra, pero cientos de argumentos humanos de falsedad y de mentiras. Dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se dio cuenta de por qué es importante conocer a Dios? ¿Se dio cuenta? Están todos poniendo atención, ¿no es cierto? ¿Se dio cuenta de lo importante que es conocer a Dios?
Lo voy a leer de nuevo porque parece que no todos lo entendieron. Fíjese, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si no conocemos a Dios, no hay vida eterna. Punto. Nuestra vida eterna depende de conocer a Dios, no saber solamente que Dios existe, si el hecho de que Dios existe es innegable. Hasta en la cultura más primitiva, ya en la selva virgen, en esa isla que nunca ha llegado a la civilización, están adorando un palo o una piedra. O sea, el hecho de que la naturaleza humana no solamente es carne, también tiene una esencia espiritual que busca a ese hacedor, que busca al creador, que busca a Dios, eso es innegable. Y me atrevo a decirlo en el tiempo presente, quizás la gente del tiempo presente se ríe de las civilizaciones antiguas. Hoy, ¿cómo pueden ser tan tontos? Ofrecían sacrificio humano a un volcán o le rendían culto a un tronco. Y yo les digo a esas mismas personas, ¿y hoy día es menos supersticiosa la gente o es más? Todos andan con tonteras de pulsera y con medallitas y con una pila de basura nomás en la casa la llenan de incienso y de tanta ignorancia. Pero todo eso indica la necesidad del ser humano de suplir su necesidad espiritual. Pero si no conocemos a Dios, si no conocemos la palabra, somos ignorantes de ello. Y la vida eterna consiste en conocer a Dios. Entonces, mire, el que sea ignorante en la escritura no conoce a Dios. Y el que no conoce a Dios simplemente no va a llegar a la vida eterna. Pero yo insisto, no es solamente conocimiento, es sabiduría, es vivir ese conocimiento, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí llevamos 3 motivos. Yo tengo 2 motivos más para compartir. El cuarto motivo es que la palabra de Dios es guía y esperanza. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos va a orientar en nuestras decisiones, nos va a alentar en nuestras aflicciones. En los momentos difíciles, ahí la palabra nos va a estar dando ánimo. Y no vamos a estar eh, teniendo ánimo o esperanza en cosas falsas, porque la eficacia de la palabra de Dios está demostrada a través no solamente de los siglos, sino de los milenios. Totalmente demostrada. Si no fuera así, hace rato la humanidad hubiera cerrado este libro y lo hubiera botado a la basura. Pero no, no es así. Todas las personas que han encontrado esperanza y orientación en su vida y han llegado a una vida próspera, plena, son personas que han basado su vida en los principios que encontramos en la revelación de Dios. Entonces es una guía espiritual verdadera, es una guía divina que nos da orientación y esperanza, porque la vida no siempre es color de rosa, pero también caminar a veces por alfombras de espina es parte de la vida. Y ahí está también la palabra obrando en nuestra vida. Y esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 3:16. Y posiblemente algunos de los versículos que yo he mencionado, usted ya se los sabía, ¿no es cierto? Pero aquí, más que aprender algo nuevo, hermanos, yo los quiero motivar a refrescar, ¿no es cierto?, lo que usted ya sabe, eso que quizás está un poco empolvado, y es entender la necesidad y el deseo que tenemos que tener cada uno por conocer a Dios por medio de su palabra. ¿Ya? A mí me da profunda tristeza ver personas que llevan años, muchos casi una vida en la iglesia, y desconocen la mayoría de las cosas que revela el Señor en su palabra.
1 Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. No, me equivoqué. Es 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:16. Aquí sí. Bueno, mencionando, sí, yo voy a devolverme hasta el 15. Cuando estuve leyendo esto, Pablo le está hablando a Timoteo y fíjese que esto es lo que dije al principio del estudio. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez, versículo 15, desde la niñez has conocido o has sabido las escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras, la palabra de Dios, pueden hacernos sabios para la salvación, pero eso no significa que vayamos a ser salvos por obra de magia. Bien, la palabra de Dios es un medio para poder llegar a ser salvo. O sea, sin conocimiento de la escritura, no vamos a llegar nunca a ser salvos. Bien, pero muchas personas que tengan acceso a la escritura no van a llegar a ser salvos porque no usaron este recurso, no usaron esta provisión de Dios. ¿Mm? Bueno, ahora vamos al 16 y 17, que es un pasaje pero muy, muy conocido. Estoy seguro, apostaría, que cualquiera de ustedes este pasaje ya se lo sabe de memoria. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se dio cuenta para todas las cosas que es útil la palabra? Y esto fue escrito hace 2000 años y sigue siendo tan vigente como cuando Pablo lo escribió. Útil. ¿Por qué es útil para tantas cosas? Fíjese cómo empieza el versículo. Porque es inspirada por Dios. Siempre la palabra de Dios va a ser útil para infinidades de cosas, porque es inspirada por Dios. Tenemos en nuestras manos algo que salió de la mente y del corazón de Dios. Si aquí tenemos frases, tenemos líneas de la Escritura que son literalmente palabras que salieron de la boca del Señor Jesús, pero a veces no valoramos este tesoro al punto de ignorarlo. Yo en una prédica de una persona que ni siquiera es de la Iglesia de Cristo, lo escuché y me gustó lo que dijo. Me gustó. Quizás usted alguna vez va a tener oportunidad de escucharlo. Él dijo, muchas personas piden revelaciones, piden sueños, quieren que se le aparezca un ángel, que les diga esto Dios mismo en persona. Señor, dime qué tengo que hacer. Entonces esta persona decía, ¿y por qué Dios va a dar nueva revelación si no tomamos en cuenta la que nos dio hace como 2000 años? Ahí la tiene. O sea, si nosotros ya no hubiéramos devorado la inspiración, la revelación de Dios, ahí recién tendríamos derecho a decir, Señor, sabe, quiero más, mándeme un ángel, aparézcase usted mismo. Pero la gente es tan patúa, porque esa es la palabra, tiene tantos pies, que no quiere estudiar la palabra, quiere que un ángel le venga a enseñar. Y sabemos que hay una secta que con ese cuento arrastró a muchos. Yo no voy a hacer propaganda, pero hay una secta que dijo que un ángel se le apareció y le dio la revelación resumida. ¿Y sabe qué? La Biblia para ellos es secundaria, porque tienen la nueva revelación. Bueno, fueron advertidos por medio de la escritura que los demonios se iban a vestir como ángeles y iban a enseñar doctrinas de demonios. En fin. Bueno, primero, versículo 16, la escritura es útil porque es inspirada por Dios. Es útil para muchas cosas. Aquí Pablo menciona algunas, quizás las más relevantes. Y hay un propósito, versículo 17, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de que sea útil para tantas cosas la revelación de Dios? Fíjese, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. El fin de que Dios haya inspirado, haya revelado en la palabra, en la Biblia, su voluntad, el fin es, el propósito es que lleguemos a ser perfectos. Hay un dicho que viene de la ignorancia humana, que yo en los 32 años que llevo caminando en el Señor lo vengo escuchando, dentro y fuera de la iglesia, y es que no podemos ser perfectos. La Biblia dice que sí podemos ser perfectos, pero la Biblia no dice que es fácil ser perfecto. Pero la Biblia está llena, usted puede buscarlo por concordancia, por Google, y la Biblia tiene cientos de versículos donde dice que usted tiene que llegar a ser perfecto, que el deseo de Dios es que usted llegue a ser perfecto. Por ejemplo, Jesús enseñando decía, amad a vuestros enemigos para que seáis perfectos como vuestro Padre. Si no podemos llegar a ser perfectos, Jesús mintió. Si no podemos llegar a ser perfectos, Pablo lo está mintiendo a Timoteo aquí, porque dice que por medio de la Escritura podemos llegar a ser perfectos, pero no solamente conociendo la Escritura, sino aplicándola. Fíjese que son acciones. Si nos devolvemos al versículo 16, dice, útil para enseñar. Enseñar es un verbo, es activo. Yo tengo que aprender. Es un proceso continuo. Yo no puedo decir, llevo 30, 40 años estudiando la Biblia y ya no tengo nada más que aprender. Es un proceso permanente. Mire el otro. Redarguir. Redarguir básicamente es hacer caer al oponente con sus propios argumentos. Pero si yo soy un ignorante de la palabra de Dios, el indocto va a quedar como que sabe. ¿Por qué? Porque nadie le refuta. Nadie puede decirle, no, porque esto Pedro o Juan en el libro de Hechos o en Efesios dice lo contrario. Entonces cualquier persona que empieza a hablar de la Biblia, si no hay nadie que esté preparado, pasa como sabio, como que sabe. Y me ha tocado muchas veces, lamentablemente he tenido que abrir la boca y dejar como ignorante a las personas que quizás venían hace tiempo con el jueguito de hacerse los preparados y los conocedores, y es porque la mayoría de la gente no tiene idea de la Biblia. Ese es el punto. Fíjese que para corregir, la Biblia sirve para corregir. ¿Qué es corregir? Es salir del error, es enderezar el camino. Lo mismo que anteriormente. Yo no puedo decir, no, yo ya no tengo nada que mejorar. O los más terrenales, los más mundanos que dicen, no, si yo soy así, sí, yo soy así, no voy a cambiar. La palabra de Dios que dice que por medio de ella podemos corregir nuestros errores, podemos salir de nuestros errores. ¿Y quién puede decir, no, si yo no tengo nada que cambiar? Una persona soberbia, una persona que no tiene idea quién es Dios, no conoce a Dios, puede decirlo perfectamente. Pero dése cuenta que corregir nuestros errores, corregir nuestras deficiencias, también es un proceso continuo. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Instruir en justicia, lo mismo. Lo mismo anterior, todo es un proceso continuo, a fin de que podamos ser el hombre perfecto que Dios espera que seamos. Dios nos da el recurso, pero se malentiende perfecto como infalible, y son cosas totalmente distintas. Usted toma el diccionario y busque el significado de la palabra infalible y busque el significado de la palabra perfecto, y son dos cosas muy distintas. Y las personas en general entienden mal lo que significa perfecto. Yo se lo resumo rápidamente. Perfecto significa ser lo mejor que usted puede ser. Y la Biblia, la palabra de Dios, a usted lo ayuda cada día a ser una mejor versión de usted mismo. Pero en la medida de que usted la toma, en que usted busca la dirección de Dios en la oración y en su palabra y se esfuerza. Ser perfecto es posible, es la voluntad de Dios y es lo que debemos llegar a ser. No es fácil, pero es posible. Entonces,
Tenemos que meternos bien aquí en el cerebro espiritual, ¿no es cierto? Que la voluntad de Dios es que lleguemos a ser perfectos. No es un proceso rápido, no es fácil, pero en la medida que usted esté trabajando en esa dirección, va a haber resultados, va a haber resultados. Mire, un quinto motivo por el que necesitamos nutrirnos en la Escritura: crecimiento en la fe. La fe es algo vivo, hermanos. La fe es algo vivo. De hecho, Santiago, volviendo a Santiago de nuevo, presenta que nuestra fe puede estar muerta. Entonces, necesitamos que nuestra fe esté viva. Y todo lo que está vivo tiene que ser alimentado. No hay nada que esté vivo que no necesite comer, nutrirse, alimentarse, hidratarse, etcétera. Todo lo que está vivo necesita alimentarse. Y la Escritura presenta la fe como algo vivo. Y eso vivo, nosotros tenemos que alimentarnos. Estudiar la Biblia nos va a ayudar a crecer en nuestra fe y a transformarnos según la imagen de Cristo. Esa es la meta. Nosotros no queremos ser como nadie más que Cristo. Fíjese, Romanos 10:17, por ejemplo. Romanos 10:17, un pasaje también muy conocido. Romanos está seguido de Hechos antes de Corinto. Aquí está. Romanos 10:17. Muy conocido este versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otro medio por el cual usted pueda llegar a creer, solamente por la palabra. Escuchando la palabra, usted puede llegar a formar fe y aumentar esa fe. Pero si no oímos la palabra, que equivale a estudiar, leer la palabra, nuestra fe está chiquitita, débil y puede incluso estar enferma, moribunda. Bien, nuestra fe es algo vivo, dice la palabra, y tenemos que nutrirnos, tenemos que alimentarnos, tenemos que cuidarla. Bien, eh, bueno, estos son cinco motivos que hablan de lo trascendental que es conocer la palabra de Dios, lo esencial que es ser una persona preparada en la revelación de Dios para poder servir a otros y vivir nosotros mismos la vida que Dios quiere. Bien, quizás estos conceptos no son algo nuevo, pero lo importante es motivarnos, porque estamos en un mundo que nos enfría, hermanos. Cada uno de ustedes tiene sus propias batallas, en los trabajos, en la familia, en la calle, en los amigos que chuta no eran tan amigos, etcétera. Cada uno de ustedes, yo, estamos enfrentando batallas, decepciones, y eso nos enfría. Dice la palabra de Dios que eso nos enfría. Y lo único que nos va a hacer arder, que nos va a mantener activos, despiertos, firmes, es estarnos alimentando, nutriendo con su palabra. Si dejamos de lado la palabra porque estamos cansados, si dejamos de lado la palabra porque nos falta tiempo, si dejamos la palabra por cualquier otro motivo que usted invente o descubra, el punto es este: estamos dejando de lado la palabra. Necesitamos, hermano, nutrirnos de ella. Quizás pueda ser que un día fue un día complejo, un día difícil. A veces tenemos días complicados y ese día quizás no pudimos abrir la palabra, no pudimos abrir la Biblia, no pudimos nutrirnos. Quizás pasó un día que no tuvimos un momento para doblar nuestras rodillas o dirigirnos a Dios en oración. Pero cuando eso pasa a ser frecuente, se transforma en un hábito.
y nos debilitamos y nos enfriamos. Y de esa manera terminamos siendo presa fácil de Satanás. Presa fácil de Satanás, hermano. Dios quiere librarnos de ello. Y el recurso que Él ha provisto es la Biblia. Piensa en esto, hermano. La Biblia es algo que Dios proveyó. Dios no va a fallar nunca en lo que Él escoja para nosotros. Nosotros podemos elegir mal. Si Dios nos hubiera dado a elegir cómo nosotros queremos que Él se revele a nosotros, lo más probable es que hubiéramos elegido mal. ¿Quién es José? Pero fue Dios el que eligió, Cristian. Ah, Jesucristo. fue Dios el que eligió la forma en que nosotros comprendiéramos su voluntad. Entonces siempre piense en eso. La Biblia está escrita en un lenguaje que podamos comprender con facilidad. La Biblia está escrita en un lenguaje que está a todo nivel, no importa de su nivel intelectual. No es solamente para universitarios, no es solamente para personas con un coeficiente intelectual sobre 100, no, nada de eso. Es simplemente para toda persona que tenga el corazón sincero para buscar a Dios. Esa persona va a encontrar a Dios, porque es promesa de Dios, que el que le busca le encuentra. Ahí, por ejemplo, usted puede ir a Jeremías 29, 12, 13. Es promesa de Dios que el que le busca con todo el corazón, le halla. Y son ideas que el Señor Jesús también insiste. El que golpea se le abrirá, el que busca hallará, etcétera. Pero necesitamos un corazón humilde, necesitamos un corazón dispuesto. Y esa es la barrera más grande a pasar. Yo cuando tengo la oportunidad de compartir las palabras de Dios con personas, no choco en que no puedan entender lo que la Biblia les está diciendo. ¿Saben qué choco? En esto. Es que no fue lo que me han enseñado a mí mis papás. Es que no era lo que yo entendía. Es que no es lo que me dijo mi pastor. Es que no es lo que me decía el cura. Es que, etcétera. Al final de cuentas, no quieren reconocer que la revelación de Dios está por sobre cualquier idea humana, propia o de otro. Los padres, el pastor, el cura, el abuelo, da lo mismo. Da lo mismo. Si la palabra lo dice, esa es la verdad. Y se acabó. 5 motivos, hermano, para motivarnos a empaparnos de la palabra diariamente. No se sienta mal si un día no estudia la palabra, pueden incluso pasar 2 días. Pero usted, hermano, necesita, como yo, nutrirnos de la palabra. Si le cuesta leer, suscríbase a un canal de YouTube de algún hermano. Hay varios. Incluso yo mismo tengo un canal de YouTube. Tiene, hermano, ahí cientos de videos. Y estoy seguro, los videos largos los puedo ir escuchando de a poquito. Hay un hermano Garden en Estados Unidos que todos los días él saca una reflexión de 5 minutos. Yo trato de todos los días escuchar esa reflexión. Hay mucho, hermano, hay mucho material. Entonces, no tenemos excusa para no nutrirnos diariamente de la palabra del Señor. Piense usted que el tiempo que le quitamos a la palabra se lo estamos dando con cosas del mundo. ¿Se entendió, no es cierto? Sí. Piénselo así. Usted tiene que intencionalmente decir, yo en la mañana, o antes de acostarme, o en la hora de colación, voy a leer la Biblia 5 minutos o 10 minutos. O en el trayecto hacia o desde el trabajo, voy a ponerme el audífono y voy a escuchar una reflexión de la palabra, un mensaje, etcétera. Recursos hay por doquier, material impreso, etcétera. Tenemos la bendición de que el mismo Zoom hay oportunidad de estudio bíblico en la semana, hay oportunidad un día de oración en la semana.
No se trata de ser fanáticos. No somos fanáticos de la comida por comer todos los días. No somos fanáticos de dormir porque dormimos todas las noches. No somos fanáticos del trabajo por llegar todos los días a trabajar. No somos fanáticos de muchas cosas que hacemos todos los días. Son necesidades que necesitamos suplir. Son necesidades que cubrimos. Comer, dormir, trabajar, estudiar, etcétera. La palabra, hermano, usted tiene que verla como una necesidad que tiene que suplir, porque o si no, va a venir alguien a engañarlo. Satanás mismo a través de una persona. Porque o si no, usted se está perdiendo esta fuente de vida y de verdad. Porque si no, usted está perdiendo un tremendo recurso de dirección espiritual para usted, que lo puso Dios en sus manos. Porque si no, no va a haber ni crecimiento y posiblemente ni siquiera una madurez en lo que es su fe. Y es triste, hermano, porque la fe tiene que desarrollarse en usted. Nosotros necesitamos que nuestra fe se desarrolle. Imagínense, hermano, cada uno de nosotros, cuando obedeció el Evangelio, era un bebecito. Después de un tiempo, ya era un niño. Con el tiempo, ya espiritualmente un adolescente, y así va creciendo hasta llegar a un adulto. Pero la Escritura advierte de que podemos ser espiritualmente eternos niños en la palabra. Se puede ir ahí a Hebreo, y Hebreo, es muy fuerte. Él dice, ustedes ya deberían ser maestros, deberían ser expertos en la palabra, y todavía están confundidos en las cosas básicas. La palabra nos exhorta para ser mejores. Recuerde, para ser perfectos. Ese es el deseo de Dios. Bien, preguntas, comentarios. Si alguien quiere hacer alguna observación, queda abierta la oportunidad. ¿Nada? Bueno, entonces damos a Dios gracias por la oportunidad de este estudio para motivarnos, para animarnos a ser personas preparadas en la revelación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos excusa. No tenemos excusa para no ser personas preparadas. Bien, hermana Eliana, bien. Yo quiero darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar reunidos por esta plataforma. Estoy muy contenta, hermano Héctor, que usted, el Señor lo haya mandado a esta congregación a ayudarnos, a enseñarnos, y junto a su esposa queremos que los hermanos se conecten todos los viernes y poder crecer espiritualmente para que nos podamos edificar. Amén. Y podamos mejorar, porque como dijo usted, todos cometimos errores, todos fallamos, pero tenemos la oportunidad todos los días de aprender de la palabra y poder ir mejorando. Amén. Todos los días podemos corregir. Un error menos, ya es un error menos. Gracias, hermano Héctor. Amén, amén. Aquí la hermana, sí, también. La hermana Mari, coméntenos. Hola, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Bueno, por lo que se está estudiando, a mí me llega igual mucho la palabra del estudio, hermano, porque muchas veces uno tiene muchas luchas que enfrentar en el día a día. Es complicado porque uno siempre comete el error pero uno siendo que está con Cristo, mirando siempre atrás.
uno cuando se aleja de Dios, yo poniendo mi ejemplo, cuando yo me he alejado de Dios, las cosas siempre son difíciles. Aún así, uno comete siempre errores y uno ve que Dios nos perdona, porque siempre están ahí las cosas fáciles para uno cuando está fuera, porque está fuera del redil de la iglesia, es todo más fácil y te muestra cosas maravillosas, porque el mundo tiene muchas cosas que a uno le llaman la atención, cosas que uno es débil. ¿Me entiende? Y para mí he aprendido a sobrellevar algunas cosas que uno deja igual, pero cuesta dejar algunas cosas que son del mundo. Ahí va el terco y el porfiado cuando dicen, ya, pues déjate de hacer esto, deja como un niño, déjate de hacerlo, pero aún, sin embargo, igual lo hace. Pero uno tiene que tener la conformidad, si lo hace y lo vuelve a cometer, aprender de esos errores, de esos pequeños errores. Para mí igual es difícil ciertas cosas. Trato de orar harto al Señor porque uno tiene bastantes luchas. Uno lucha con muchas cosas y de eso de ser perfecto y difícil, hermano Héctor, porque uno nunca va a ser como Dios, porque uno siempre va a cometer errores. La lengua, eh, la boca de la lengua lanza mucho fuego y uno de repente no piensa las cosas para lanzar y hiere. Entonces, eso a mí de repente me da pena porque hay muchos hermanos que dicen ser cristianos y que quieren los hermanos, y digo, chuta, de repente va y un comentario malo ya te hiere, por ejemplo. Entonces, uno como es sensible, muchas veces, pucha, dice el hermano querer y después dicen, te pegan la puñalada. Es como estar y no estar, ¿me entiendes? Y ahí uno comete el error de decir, ya no hay más a la iglesia, no quiero más estar con los hermanos, ¿me entiendes? Y ahí uno dice, ya no voy a, no voy a hacer caso, voy a dejar todas las cosas a Dios, Amén. Amén. pero duelen mucho esas cosas cuando el hermano no, o la hermana dice algo o hiciste el comentario y duelen cuando, pero uno trata de orar y decir, ya, no importa, voy a seguir adelante. Exacto, Porque las cosas las dejo a Dios y así he aprendido. He exacto. aprendido a tratar de dejar las cosas a Dios y todas las cosas que me hieren, que me pasan en la familia, matrimonial, todo trato de dejárselo a Dios ahora porque no saco nada con desquitarme con Dios, porque no saco nada con desquitarme tampoco yendo a la iglesia, porque no me sirve, porque más me enfrío Obvio. y trato de dejar todas las cosas a Dios. He aprendido eso. He aprendido ya, no importa, no importa. Si Dios dice, mm, pega tu mejilla, no, ¿cuánto es? Tu mejilla y pon la otra, ¿me entiendes? Sí, Pero trato de orar, he aprendido a orar harto para que me sane de no ser tan orgullosa en ese aspecto, claro ¿me que sí. entiendes? Pero cuesta, no somos, yo creo que nunca vamos a ser como Dios, no, Que tenemos que entender, hermana, que Cristo es la meta. Entonces, decir no vamos a ser nunca como Cristo es pensar que nunca vamos a llegar a estar con Él. Podemos estar muy lejos de Él, lejos, kilómetros, muy lejos. Pero en la medida que vamos dando un paso a la vez, día a día, vamos esforzándonos de verdad en avanzar hacia Él, cada paso, cada metro que demos es una distancia que vamos reduciendo. Y esto lo decía yo antes, ser perfecto no es fácil, no es algo que se consiga rápido, pero es posible. Es posible. claro, como usted, disculpe, como usted dice, aquí hay, o sea, hay muchos hermanos que llevan años, que llevan tiempo en la iglesia y leen la Biblia y una y mil veces son teólogos yo digo, escucha, ¿cómo pueden ellos leer tan bien la Biblia y de saber tantas cosas? Porque dice que la Biblia es como un profesor que nosotros tenemos para corregir, redarguir. Entonces, muchas veces, chuta,
como le decía, la lengua y la boca dice tantas cosas que es la que más daña, porque es verdad, la boca daña mucho, porque es lo que tú piensas y lo lanzas. Muchas veces no pensamos. Entonces digo, los hermanos que son teólogos en la Biblia y leen la Biblia, digo yo, ellos no, de repente hasta ellos se equivocan y son sabios en la palabra, ¿me entiendes? Y uno que no sabe de la Biblia y sabe algunas cosas, muchas veces se cometen igual los errores, po. Por eso yo le digo que es complicado de decir, bueno, la palabra esa que usted dice, ser como Dios, pero es difícil. Yo encuentro que es complicado. Uno no trata de hacerlo lo mejor posible, pero como le digo, uno piensa y lanza. Y la lengua es una víbora. No sé si Claro. estaré bien o mal en decirlo. Mire, Colosenses 3:16 es respuesta a eso. Yo no lo mencioné por tiempo, pero en base a lo que estamos conversando, mire lo que dice Colosenses 3:16. La palabra afirma, dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Y agrega, canten con gracia en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La base de todo es que la palabra del Señor, la palabra de Cristo, habite en abundancia en nosotros. La palabra de Dios no va a poder hacer mucho en nosotros si no está. Bien, más tenemos que pensar en que la carencia, la falta de palabra de Dios morando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, es un impedimento para lograr las metas. Aquí, por ejemplo, dice, todo lo que hagan, háganlo con el Señor, porque a Él sirven. Un día, independiente de las luchas que tengamos con quien sea en este mundo, un día vamos a estar delante de Dios y simplemente se va a definir si vamos a seguir con Él la eternidad o si Él nos va a desaprobar. Entonces, en la medida que la palabra de Cristo mora en nosotros, nosotros vamos a tener fuerza, vamos a tener dirección, vamos a tener esperanza, vamos a tener dirección, vamos a tener todo lo necesario. No ser conocedores de la palabra de Dios no puede ser un motivo, no puede ser una excusa, porque no la tenemos, no la tenemos. No podemos esperar el domingo para escuchar la palabra, o el martes o miércoles para una oración. Esto es algo personal. Cristo murió individualmente por cada uno de nosotros y necesitamos, como partí diciendo, necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros. No solamente leerla de memoria. Hay personas, yo conozco, no voy a decir nombres, hay personas que son muy preparadas en la escritura teológicamente, conocedores, así como ya, mira aquí, allá, pa. Pero la verdad es que están lejos de ser ese hijo de Dios que Dios quiere que sean. Les falta humildad, les falta paciencia, les falta todo. ¿Por qué? Yo comencé el estudio diciendo esto. Necesitamos que la palabra viva en nosotros. No solamente que esté en un rincón ahí de la neurona. Si la palabra sí es palabra muerta, dice la Escritura. Nosotros la palabra tenemos que creerla. Si nosotros creemos que es muy difícil ser perfectos, si nosotros pensamos que es muy difícil ser como Cristo, si nosotros no jugamos eso, eso es lo que vamos a vivir. Vamos a estar lejos, vamos a ver a Cristo como las estrellas. Se pueden ver, pero tocar nunca. Nosotros tenemos que creernos la revelación de Dios. Y la revelación de Dios dice que nosotros podemos llegar a ser como Él. Llegar a ser no significa
que yo me pongo en campaña hoy día y esta otra semana estoy listo. No, yo llevo más de 30 años caminando y todavía encuentro que me faltan cosas por mejorar. Pero, ¿sabes? Yo siempre he procurado ser mejor. Ese es el punto. Eso es ser perfecto. No me pongo como ejemplo, sino que lo pongo como que cualquiera puede. O sea, yo digo así, si yo puedo, cualquiera puede, hermano. Pero hay que creerle a Dios. No tanto creerle al predicador o al que dirige el estudio, no. Hay que creerle a Dios. Dios, por ejemplo, vimos en 2 Timoteo 3, 15 y 16 y 17, estuvimos viendo ahí, la palabra tiene un propósito. Dios reveló su palabra con un propósito, que lleguemos a ser perfectos. Pero llegar a ser perfecto no significa que es rápido, que es rápido, que es fácil, que no, significa que se puede. Hay que creerle a Dios y es un proceso que puede durar meses, que puede durar años, eh, incluso puede durar toda nuestra vida. Pero lo importante es estar trabajando en esa dirección y entender que tanto afuera como adentro de la iglesia vamos a encontrarnos con personas que son maduras y son inmaduras. Y nosotros tenemos que esforzarnos por ser maduros. Y cuando encontramos a personas que pueden saber mucho de la Biblia, pero no la aplican tanto como saben, simplemente decir, es una hermana o hermano que es guaguita y con el favor de Dios va a crecer. Pero yo me tengo que preocupar de no bajar al nivel de él. Yo no puedo bajar al nivel de la guagua, porque yo soy supuestamente, ya si no soy un adulto espiritual, por lo menos un adolescente, por lo menos un joven. Pero cuando yo veo a personas así, que contestan mal, que no tienen paciencia, uno dice, chuta, esta persona es bautizada, eh, puede ser hasta predicador, pero no es humilde, no es paciente, no tiene los frutos del Espíritu, no tiene fruto del Espíritu. Chuta, uno dice, escucha, yo no me puedo bajar al nivel de él, no puedo, porque yo estoy avanzando hacia Cristo. Voy de guagua a niño, a adolescente, a adulto, etcétera. Pero no puedo ir con la escalera para abajo. Yo tengo que dejarlo como usted bien dijo, déjenlo en manos de Dios. Porque un día vamos a estar delante de Dios y no vamos a tener a quién echarle la culpa, hermana. Y el Señor nos va a mirar a nosotros nomás. Y nos va a decir, si nos esforzamos, nos va a decir, aprobado. Y tristemente, es muy probable que esa persona que no se esforzó en crecer, en llevar una vida agradable a Dios, es muy probable que tristemente quede afuera, que quede desaprobado. Entonces, nosotros tenemos que tener misericordia. A veces uno tiene que mirar con altura espiritual, y decir, Cristo murió por él, que Dios lo juzgue. Yo me voy a esforzar en el precio que pagó Cristo por mí. Nada más. Eso. Bien, pues hermanos, le agradezco la asistencia, la Gracias, hermano. participación, amén, la interacción, los comentarios, que Dios bendiga a cada uno y tenemos al hermano Esteban ahí para que nos despide en oración y dar concluido, ¿no es cierto?, este hermoso estudio de la palabra. ¿Por qué es hermoso? Porque es un estudio de lo que Dios nos ha revelado, ¿no es cierto? Es un estudio de vida eterna, es un estudio de esperanza, de promesas reales, es un estudio basado en la verdad, etcétera. Bien, hermano Esteban, por favor. El micrófono, Abraham. Bien, excelente mensaje, hermano. Muy bueno para que nosotros nos empecemos a motivar. Y eso significa de que si Dios está enseñándonos a nosotros a través de nuestro querido hermano, que debemos ser perfectos, así se lo dijo a Abraham, ¿verdad? Anda delante de mí y sé perfecto.
Después se lo dijo Jesús a sus discípulos: vayan delante de mí y sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así lo dijo en Mateo 5:48. Bueno, lo importante aquí es que si Dios lo dice es porque nosotros somos capaces de ser perfectos. Pero hay Pienso yo que es lo que el Señor nos enseñó en esta noche. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros a Dios y glorificar a Dios porque tenemos un predicador que está muy interesado y siente mucho amor por nosotros para que nosotros crezcamos, sigamos avanzando. Y el domingo, no se olviden, mis queridos hermanos, después del culto va a haber un estudio ya de 1 horita con nuestro querido hermano Héctor. Así que vamos a estar hablando del trabajo de la obra de Dios, de la evangelización. Va a estar muy hermoso ese estudio, así que nuestro profesor va a ser el mismo que estuvo hoy día. Así que prepárese el domingo, no haga ni una cosa más, prepárese el día sábado como los adventistas. Yo tengo un jefe que me dijo: ¿puedes venir el sábado a trabajar? Y yo en una oportunidad hice una pregunta: ¿por qué Jorge no viene a trabajar el día sábado y sin embargo invita a los demás? Porque él es adventista y los adventistas el día sábado no le trabajan ni por 1.000.000 de pesos a nadie, ni por 2 menos. Así que por lo tanto tenemos que ser superiores a los adventistas. El domingo solamente vamos a estar preparándonos para trabajar en la obra del Señor, hermanos, porque el Señor los ama a ustedes y Él quiere que entremos todos al cielo. Ese es lo que pretende Dios a través de los mensajes que está mandando el Señor. Así que, mis queridos hermanos, inclinemos nuestro rostro. Señor, bendice su palabra en nuestros corazones y bendice, Padre, en especial a nuestro querido profesor que hemos tenido hoy día. Cada día llénalo de su gracia, de sabiduría, para que así cada día Él nos vaya edificando a través de su palabra, Señor. Permita que nosotros estemos muy dispuestos a obedecerte, muy dispuestos a entender de que para entrar al cielo debemos obedecerte, debemos amar este acontecimiento tan grande, este milagro tan grande. Mayores cosas haréis, dice el Señor. Y esto es el Evangelio del Señor Jesucristo, de que mucha gente se salve. Padre, muchas gracias por este mensaje, por este estudio, y bendice a cada hermano con salud y vida. Gracias, Señor, porque tenemos a Keila con nosotros. Hace mucho tiempo que no la veíamos. Y gracias a ti, Señor, mandaste un instrumento ya a su casa para que ella pueda escuchar la palabra de Dios también y ser motivada por nuestra querida hermana que fue a visitarla. Así que bendice a nuestra hermanita que fue a motivarla, y también a nuestra hermana Keila. Esperamos verla constantemente en todos nuestros estudios y cultos, Señor. Ayúdala, Padre, y bendícele su vida junto a su bebé, a su hijita, Señor. Gracias a ti está mucho mejor la niña. Esperamos que sigas obrando en la vida de la niña, Señor, y pueda estar muy bien. Señor, te pido entonces por cada hermano, cada petición que hay delante de su presencia. Sabemos que Jessica también hoy día tenía una reunión importante. Esperamos que le haya ido bien. Y también, Padre, te rogamos por todas las peticiones que hay delante de su presencia. Se lo agradecemos todo en el nombre maravilloso de Jesús, Padre, en el cual te lo imploramos y te lo rogamos, y todos decimos amén. 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 Bien, gracias mi hermano Héctor. Amén. Por esta bendición tan grande. Y lo esperamos el domingo entonces, pues, mi querido hermano. ¿Ah? Amén. Hermano,